Buenas tardes, hermanos. Un saludo cordial. Alguien dijo, y espero que pongamos mucha atención a esta introducción porque nos va a servir de marco para el estudio que vamos a tener hoy de esta porción bíblica. Escuchen esto. Alguien dijo, hay muchas decisiones piadosas producidas por súbitas emociones y tomadas sin las consideraciones debidas que demuestran ser abortivas sin llegar a nada práctico. Fruta que madura antes de tiempo, pronto se corrompe, pronto madura, pronto podrida. Quienes se agarran a la primera emoción se soltarán al primer tirón. Se lo voy a repetir, hermanos. Hay muchas decisiones piadosas producidas por súbitas emociones y tomadas sin las consideraciones debidas que demuestran ser abortivas sin llegar a nada práctico. Fruta que madura antes de tiempo, pronto se corrompe, pronto madura, pronto podrida. Quienes se agarran a la primera emoción se soltarán al primer tirón. La porción bíblica que vamos a estar meditando en esta tarde, que ya fue leída en los versículos 18 al 22 de Mateo 8, es una enseñanza de Jesús para todos aquellos que quieren ser sus discípulos. Jesús les había comunicado desde el principio que no sería fácil seguirle. No sería fácil. Adicionalmente les dice que el costo del discipulado es alto. Sus exigencias son serias. Así que Él nos quiere advertir a todos nosotros que solamente quienes están convencidos y comprometidos de una manera fiel y seria con el Señor son aquellos que le deben seguir. Los que están comprometidos de verdad con el Señor son los que deben seguir a Cristo. Y así es el título de esta enseñanza: el precio del discipulado. El precio del discipulado. Y lo vamos a ver a través de 3 puntos principales. El primero de ellos, Jesús prueba a quienes desean seguirlo. Jesús prueba a quienes desean seguirlo. Segundo, instrucciones de Cristo a sus distintos seguidores. Tercero, significado de seguir a Jesús. Vamos con el primer punto entonces. Jesús prueba a quienes desean seguirlo. Volvamos otra vez al texto leído del versículo 18 de Mateo 8. Versículo 18 de Mateo 8. Dice la Escritura: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Veamos la situación o el contexto en que se presenta esta situación con el Señor Jesús. Jesús se encontraba en Cafarnaúm, rodeado de una multitud de personas que estaban muy entusiastas por los eventos emotivos que estaban ocurriendo en el día de reposo. Ustedes recuerdan allá en Mateo 8, del 1 al 17, cuando hablábamos de la sanación del leproso, cuando sanaba también al criado del centurión, a la suegra de Pedro. Eran eventos emocionantes de ese momento. Sin embargo, Jesús no se fía de tales manifestaciones emocionantes que ocurrían y esos entusiasmos que estaban simplemente centrados en aquellos milagros y en aquellas sanidades, pero no existía un verdadero arrepentimiento ni un compromiso genuino con una vida santa de todos los que rodeaban a Jesús. Solamente estaban emocionados por lo que ocurría en ese momento. Y muchos acuden en busca de milagros y sanidades y se llenan las iglesias buscando esto. Pero un genuino arrepentimiento y un compromiso con una vida santa, solamente el Señor sabe qué corazón es el que verdaderamente lo sigue. Tercero, llegada la tarde, Jesús decide abandonar
todo ese entusiasmo y todo ese fervor popular que estaba alrededor de él para comprometerse a seguir con el verdadero ministerio que él tenía. ¿Cuál era? La predicación del evangelio del reino y la formación de sus discípulos. Eso era lo que Jesús estaba decidido a hacer. Alejarse de todo este bullicio e ir a hacer lo que verdaderamente era una prioridad para él. Cuarto, para ello entonces el Señor manda a cruzar el mar. Una vez preparada la barca, Jesús decide montar en ella e ir al otro lugar. Y a esa barca se subirían todos aquellos discípulos que verdaderamente lo querían seguir hacia el otro lado, hacia el otro mar, hacia el otro lado del mar de Galilea. Pero antes de cruzar al otro lado del mar, el relato bíblico nos dice algo que está en el versículo 19, y volvamos otra vez al texto que estamos estudiando, en Mateo 8, versículo 19, y dice el relato bíblico que en ese momento vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El escriba. Miremos la afirmación del escriba, la manera en que él estaba expresando esto al Señor. Bueno, las palabras del escriba parecen prometedoras a primera vista. ¿Qué le dice? Señor o maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Parecen revelar, y quizás revelan de verdad, una auténtica voluntad de compromiso con el Señor. Había un espíritu de pronto de abnegación, de compromiso, de querer de verdad seguir al Señor Jesús hasta el otro lado. Sin embargo, Jesús conoce muy bien el corazón humano. Y Él sabe que detrás de todas estas emociones que podemos expresarle en un momento y ese deseo piadoso de quererle servir al Señor, también se esconden por allá, dentro de nosotros, esas motivaciones mixtas que están ocultas, pero no delante del Señor. Y eso ocurría con este escriba. A lo mejor el escriba estaba pensando que Jesús era el Mesías, lo sabía, y él creería que con esa actitud de abnegación y de compromiso en ese momento sería compensada después cuando viniera el reino mesiánico y tuviera él la opción de adquirir posesiones materiales, pero también posiciones de privilegio cuando viniera el Mesías en su reino. Entonces había una motivación allí en su corazón. Pero esto no es de sorprendernos, la actitud del escriba, hermanos. Ustedes recuerdan a dos discípulos, a Juan y Jacobo, que ellos querían privilegios también y posiciones. Allí el relato bíblico nos dice esa escena donde la madre de estos discípulos se acerca al Señor y le hace una petición: Señor, cuando tú te sientes en tu reino, yo solamente te voy a pedir algo: que estos dos criaturos míos se puedan sentar, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate que los discípulos ya querían seguir al Señor, pero tenían también un deseo en su corazón de tener privilegios cuando viniera el reinado del Mesías. Entonces no es de sorprendernos por esto. O también quizás el escriba no entendía las implicaciones de un ministerio itinerante como era el del Señor, que iba de un lado para otro haciendo su ministerio, y tampoco entendía las implicaciones de lo que eso conllevaba. ¿Qué era? Pues que había privaciones y también había incomodidades por seguir al Señor. Habían cosas que enfrentar, y de pronto el escriba no tenía esto muy claro. Pero hermanos, no nos vayamos tan lejos, hagamos una aplicación reflexiva para nosotros en este punto. Esa misma tentación del escriba puede ocurrir en muchos de nosotros, si no en todos, hermanos. Tenemos esas tentaciones también en nuestro corazón delante del Señor. Preguntémonos, ¿para qué queremos seguir a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Es porque le reconocemos a Él como nuestro verdadero Señor legítimo y deseamos acatar su voluntad? ¿Porque vemos que Él es el verdadero Hijo de Dios, Mesías y Rey?
porque entendemos que Él es la verdad y el único camino auténtico a una vida plena, o porque esperamos encontrar en Él una garantía para nuestra vida temporal, para todo lo material. Tener esa seguridad que con Él vamos a encontrar lo que necesitamos en esta vida temporal. Y también, por supuesto, no solamente nos va a dar lo material, sino que también tenemos privilegios para el reino venidero. ¿Y esto cómo nos llama la atención? A cualquiera de nosotros, entendiendo estas cosas, puede haber una motivación incorrecta en nuestro corazón. O en otras palabras, es nuestra fe de tal orden que cuando vengan esas pruebas, esas dificultades, mantendremos incólumes ante estos contratiempos de la vida y de las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. ¿O durará solo mientras todo nos resulte cómodo y fácil? Es por esta razón, mis queridos hermanos, que el Señor prueba el corazón del que le quiere seguir. Prueba el corazón de sus discípulos. Y es necesario, hermanos, que el Señor pruebe nuestra fe y nuestra profesión de compromiso con Él. Sin embargo, entendemos que a pesar de que Jesús no rechaza a nadie que venga a Él, como lo dice Juan 6:37, dice el Señor: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero esto no quiere decir, hermanos, que nadie vaya a Él y nadie debe ir a Él con falsas expectativas. Que tiene una cantidad de deseos en su mente, en su corazón, y va a buscar a Jesús porque quiere ser llenado de muchas falencias que puede tener. El Señor no quiere, hermanos, llenar las filas de su ejército con soldados cómodos que no estén dispuestos a sufrir las incomodidades, las privaciones, las limitaciones que conlleva seguir y pertenecer a ese ejército del Señor. Tampoco desea llenar su reino de ciudadanos que no demuestren su fe auténtica aún en medio de adversidades. Dios no quiere que sus iglesias y sus ejércitos de soldados se llenen con personas así. Hermanos, y lo sabemos, pocas cosas han dañado tanto a la iglesia cristiana como aquellas manifestaciones y esa práctica de llenar sus filas con todos los que voluntariamente hacen una profesión de fe, la oración de salvación, y todos entran a pertenecer a la iglesia. Esto no quiere decir, por supuesto, hermanos, y no niega que puedan producirse conversiones rápidas. Dios es poderoso. Ocurrió con el apóstol Pablo. De un momento a otro fue salvo. Ni sugiere tampoco que la primera profesión de fidelidad a Cristo siempre sea falsa. Por supuesto que no. No se quiere decir eso. Pero sí conocemos las iglesias llenas de personas que solamente han hecho una manifestación y una profesión de fe a través de una pequeña oración. Ahora, el Señor lo que quiere aquí es insistir que el acercamiento que se haga al Señor verdaderamente sea genuino. Que sea genuino. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros sepamos la implicación que tiene seguir al Señor. ¿Cuál es el costo de seguir fielmente a nuestro Redentor? Y nosotros, por supuesto, no somos fieles al Señor si damos la impresión de que la vida cristiana es fácil, es cómoda, que tenemos bienes materiales, todo lo que querramos. Eso no da una fidelidad al Señor, por supuesto. No hay cosa más maravillosa que seguir a Cristo. No hay nada más comparable que eso. Y tampoco no hay gloria como la que reciben los discípulos verdaderos del Señor cuando venga Él al final del camino. Cuando ya nosotros lleguemos a esa final del camino, ahí nosotros podremos encontrarnos con el Señor. Pero el Señor dijo que nunca sería fácil ese camino. Ese camino no es fácil. ¿Por qué? Porque ese camino hacia la gloria siempre pasa por la cruz. Esta mañana nos lo enseñaba también nuestro hermano.
Sin gloria, sin cruz no hay gloria. Y así es, el camino hacia la gloria siempre pasa por la cruz. Y así llegamos al segundo punto principal. Instrucciones de Cristo a sus distintos seguidores. Instrucciones de Cristo a sus distintos seguidores. Y aquí vamos a ver el versículo 20 de nuestro texto, Mateo 8. Volvamos otra vez a nuestro texto de estudio, el versículo 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La vida terrenal de Jesús estuvo enmarcada por la misma providencia divina que todos nosotros. Nuestra vida está enmarcada, igual que la de Jesús, por la providencia divina. El Señor Jesús jamás adquirió abundantes propiedades. Él vivió con mucha sencillez y nunca tuvo un hogar en propiedad. El Hijo del Hombre, como dice aquí la Escritura, no tuvo dónde recostar su cabeza. Y hasta las zorras, dice acá el texto, hasta las zorras, los pájaros, tienen lo que no tiene el juez del universo. El Hijo del Hombre venidero no tiene ni siquiera lo de las zorras ni los pájaros. Ahora es importante entender que el Hijo del Hombre es el mismo Mesías, el Hijo de Dios, el que recibirá escatológicamente el reino de Dios su Padre en la parusía, cuando venga su reino, y Él gobernará sobre todas las naciones del mundo. En esa parusía, en esa segunda venida, Él es el siempre glorioso, el Hijo del Hombre, y siempre lo será. Entonces, al igual que al escriba, Jesús quiere enseñarnos que no puede garantizarnos un hogar que ni Él mismo tenía. No nos puede garantizar eso siquiera, ni beneficios materiales. Pero Él sí quiere saber si estamos dispuestos a seguirle y a pagar el precio de ese seguimiento al Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y seguir a Jesús. Así le dijo el Señor a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué le sirve al hombre o qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O, en otro sentido, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesús es quien impone las condiciones de seguirlo a Él, no nosotros. Él es el que impone las condiciones y las reglas claras. Al que vamos a seguir claramente es el Hijo del Hombre, aquel que ostenta el poder y dominio sobre todo el universo. Así lo dice la Escritura. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eres el que ordena todo. Pero el Hijo del Hombre no es más que el siervo sufriente. Ese es el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Hijo sufriente. Si queremos seguirlo, hermanos, por el camino de la gloria, tenemos que entender que este pasa por la cruz. Es importante entender esto. Otra vez, debemos considerar el costo de seguir al Señor. La revelación de la gloria de Jesús y sus padecimientos van de la mano. Juntos van así. Tanto la revelación de la gloria como la participación de sus padecimientos. Y les voy a pedir el favor, vamos a Filipenses, abramos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 11, para que veamos el texto que nos demuestra que estas dos cosas van juntas. Filipenses 3, del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura,
para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí viene donde se une la revelación de la gloria y los padecimientos de Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese texto nos da claridad. Las dos cosas van juntas, tanto la revelación de su gloria como los padecimientos. Y nosotros tenemos que andar en las mismas cosas. Las dos cosas hacen parte de nuestra vida. Y llegamos así a los versículos 21 y 22, donde vamos a ver otra escena de otro discípulo que se acerca al Señor antes de pasar en la barca al otro lado del mar de Galilea. Y dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la petición del segundo discípulo: Señor, primero déjame enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús verdaderamente es intrigante, la manera en que le responde. No esperamos una respuesta de nuestro amado Señor tan directa, tan contundente del Señor Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Miramos un contexto aquí de este pasaje. En la sociedad judía había una obligación entre todo el pueblo judío. ¿Cuál era? Que todos tenían la obligación de cuidar de sus padres. Era una obligación. Y en este caso parece ser que la expresión de este discípulo, de ese afecto y deseo sincero por su padre, pues era una verdadera intención. Ahora, sin embargo, podemos ver que el resto de los discípulos del Señor habían abandonado a sus padres, a sus esposas, a sus familias para seguir al Señor. Pero habían dejado ese cuidado al Señor Jesucristo. Sus esposas, sus hijos se fueron detrás del Señor cuando atendieron el llamado y confiaron sus familias que Él los cuidaría. Eso hicieron los discípulos del Señor. Pero aquí lo que el discípulo en esencia estaba diciendo a Jesús que era: te seguiré, pero siempre que no tenga otras cosas más importantes que hacer. Yo te quiero seguir, pero tengo algunas responsabilidades más apremiantes que atender. Es decir, ¿qué estaba haciendo? Anteponiendo sus obligaciones a lo que dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él estaba anteponiendo sus obligaciones familiares y, en segundo lugar, la búsqueda de ese reino. Si el escriba estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde quiera que fuera, sin sopesar el costo, hablamos del escriba, pues este discípulo también, pero solo bajo ciertas circunstancias, y ponía ciertas condiciones este discípulo. Para él existían obligaciones mayores que el propio discipulado que iba a tener con el Señor. ¿Qué es lo que estaba indicando él? Estaba indicando que Jesús podía mandar en su vida, pero solamente hasta cierto punto. No quiere dejar este discípulo que el Señor Jesús sea el árbitro de su vida. Él tenía cosas más importantes que seguir al Señor. Permítame aquí una aplicación. A menudo, hermanos, debemos enfrentarnos a decisiones como la de este seguidor de Jesús. ¿En qué sentido? Hay una pregunta aquí. ¿Será que pondremos primero a Jesús antes que incluso las obligaciones más importantes que pudiésemos tener? Si Jesús nos llama a nosotros a servirle, confiaremos el cuidado de nuestros familiares, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos al Señor y le seguiremos sin dudarlo. La respuesta del Señor a este discípulo es muy contundente. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta respuesta realmente es muy fuerte y chocante. Escuchar al Señor decirle esto a este discípulo realmente era más chocante que la del escriba. Era más chocante. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es muy ofensivo en cierta manera, que a uno le expresen
Algo así, porque pues uno tiene sensibilidad con sus seres queridos y obviamente quiere atenderlos de la mejor manera y en una situación tan significante como esta. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Le dice: deja que los espiritualmente muertos entierren a los físicamente muertos. Esa es la respuesta real del Señor. Deja que aquellos que son tus familiares, que no me siguen a mí y que están espiritualmente muertos, que ellos sean los que entierren a sus familiares físicamente muertos. Y tú, sígueme. Eso fue lo que le dijo el Señor. Porque es mejor para todos nosotros, pues obviamente predicar el Evangelio y dar vida a los que están espiritualmente muertos, que esperar a que el padre de este discípulo se muriera y sepultarlo para luego sí atender al llamado del Señor. El Señor le dijo eso: predica el Evangelio a los que están espiritualmente muertos. Ya ellos están muertos, no hay nada más que hacer por ellos. Pero Jesús, por supuesto, no estaba pidiéndole al hombre que le faltara el respeto a su padre, ni a su familia, ni más faltaba, eso no era, o que no tuviera en consideración a su padre. Lo que quería significar el Señor a este discípulo es que tuviera un orden de prioridades. Hay prioridades. Y la prioridad aquí es el Señor, su discipulado, más que cualquier otra situación. Y aquí podemos hacer otra reflexión aplicativa para nosotros. En muchos casos, ¿verdad?, las mismas circunstancias de este discípulo las tenemos a veces que vivir en nuestra propia vida. Nos obligarán a elegir entre nuestros familiares y el Señor. Esas circunstancias nos van a poner en la misma situación. Y allí tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, preguntémonos, si un joven se pregunta, en este caso, bueno, mi padre no quiere que yo, y se opone a la conversión en Cristo, ¿qué debo hacer? ¿A quién obedecer? ¿Obedezco a mi padre? ¿Obedezco la salvación que Dios me quiere otorgar, el llamado del Señor? Igualmente para los esposos, si nuestro cónyuge amenaza con abandonarnos porque no quiere que nosotros tengamos una vida piadosa y una vida espiritual en Cristo, ¿será que por eso vamos a dejar de vivirla para atender lo que nuestro cónyuge quiere imponernos? ¿A quién seguiremos? Por supuesto, no hay otra respuesta diferente que seguiremos al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque tarde o temprano la diferencia de valores y prioridades entre nosotros y nuestros familiares incrédulos va a ser evidente. Es diferente las prioridades que tenemos nosotros a las que tienen nuestros familiares incrédulos, por supuesto. Ellos buscan otras cosas, otras satisfacciones, y entonces se pondrá a prueba nuestra lealtad a Cristo, a nuestro Señor. Se pondrá a prueba cuando enfrentemos esta situación, que es bastante compleja, y más cuando uno está comenzando en los caminos del Señor, se hace mucho más difícil tomar una decisión así. Rechazar incluso a nuestros seres queridos por cosas que nosotros no querramos hacer. Al comienzo es muy duro, hermanos, y todos hemos pasado por eso. Pero con el tiempo Dios nos va dando la firmeza y el carácter de saber que hay prioridades para nosotros como discípulos de Cristo que ellos no comparten. Y así llegamos a nuestro tercer punto principal: significado de seguir a Jesús. Necesitamos tener claro nuestro compromiso desde el principio. ¿Cuál es ese compromiso que debemos tener claro? Que ninguna amistad, ningún pariente, ninguna relación afectiva, ningún compromiso social, llámese como se llame, debe interferir con nuestro discipulado que el Señor quiere darnos. Nada tiene una prioridad más que esta. Jesús tiene que ocupar siempre el primer lugar en todo. Tenemos que ser fieles al Señor en eso. No podemos flaquear en eso delante de Dios. En el caso del escriba, Jesús le plantea el costo material de seguirlo. ¿Cuál es? De ese discipulado, que hay que abandonar toda aspiración a enriquecerse con él. Los que buscan al Señor para enriquecerse
No hay manera de que eso pueda ocurrir, porque ese deseo del corazón no lo va a otorgar el Señor de esa manera que nosotros queremos. Entonces, al escriba le planteó el costo material. No va a haber prosperidad. Olvídese de eso. En el segundo caso, o sea, del discípulo le plantea el costo afectivo. Al uno le plantea el costo material porque conocía su corazón, y al otro le planteó el costo afectivo porque también sabía que estaba muy ligado a su familia por encima del Señor. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Hay que colocar en segundo lugar todas las amistades y todos los amores que podamos tener, esos amores humanos que a veces como que nos jalan tanto, que a veces nos dejamos llevar de esos afectos y de esas emociones del corazón y perdemos muchas bendiciones que Dios quiere para nosotros. Entonces, plantea esas dos cosas. La autoridad mesiánica de Jesús exige a sus seguidores cosas importantes, no solo un compromiso con Él, sino también una consagración a Él y una devoción a través de una vida santa para con Él. Ese es el compromiso que debemos tener nosotros con el Señor. Un verdadero compromiso, una consagración y una devoción santa y piadosa, reservada solamente para el Señor. Hermanos, el sincero arrepentimiento y la fe auténtica nos introducen en un compromiso serio con la santidad y con el Señor. Cuando Dios nos otorga el don de la fe y del arrepentimiento, el compromiso es serio. Dios busca nuestra santidad y eso debe ser nuestro compromiso con el Señor, una santidad para con Él. Esto es un compromiso que a veces nos resulta incómodo y costoso. En la vida práctica no es tan fácil, porque tenemos un cuerpo todavía donde mora el pecado como un remanente. Tenemos seres queridos, tenemos una sociedad, tenemos un mundo que nos rodea, aún nuestros pensamientos. Tenemos que luchar con tantas cosas para cumplir este compromiso serio con el Señor. Así que si no estamos dispuestos a pagar ese precio, es mejor, hermanos, no asumir el compromiso con el Señor. Si no vamos a asumir ese costo real. Dicho esto, necesitamos responder a la invitación de Jesús. ¿Cuál es? Sígueme, sígueme. No debemos aplazar esa decisión. Si hoy el Señor te está llamando acá, no aplaces esa decisión por ninguna consideración del mundo. No hay nada tan comparable a esto. Hermanos, la tragedia de nuestra vida es a menudo la del momento desaprovechado. Dios nos da oportunidades, pero nosotros estamos a veces pensando en otras cosas y desaprovechamos la oportunidad que Dios nos da. Esa es una tragedia, la del momento desaprovechado en nuestras vidas. Este es el momento entonces para responder al llamado de nuestro Salvador. Debemos seguirle como discípulos fieles, cualquiera sea el precio que tengamos que enfrentar. Anteponer las relaciones y los valores humanos a la relación con Dios y los valores del reino es una prueba contundente y evidente de que estamos muertos espiritualmente. Cuando invertimos las prioridades y los valores del reino por otras cosas que no es Dios. Hermano, estamos demostrándole todavía al Señor que estamos espiritualmente muertos, porque no hay prioridad en nuestro corazón. Por tanto, nuestro llamado hoy para ti es: ven a Cristo en arrepentimiento y fe, no te tardes. No serás excluido y recibirás la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman, o en su defecto recibirás una ruina eterna y condenación para tu alma en el infierno. Son las dos cosas, o una o la otra, no hay término medio. Permítame para concluir, hermanos, aquí unas implicaciones adicionales. El escriba, acá recordamos en el versículo 19 de Mateo 8, llama al Señor maestro. Le dice: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el discípulo le llama Señor. Así que
Estos dos títulos indican aspectos fundamentales de nuestra relación con Cristo. Nos sometemos a sus enseñanzas como maestro y por supuesto a su señorío. Él nos manda y nos instruye. Segunda implicación. Para los ciudadanos del reino de Dios, los vínculos de la vida familiar carnal deben ocupar un segundo lugar con respecto a los nuevos vínculos de la familia de Dios que tenemos acá. Repito eso, para los ciudadanos del reino de Dios, los vínculos de nuestra vida familiar carnal debe pasar a un segundo plano, pues aquí tenemos una familia de Dios que es nuestra verdadera familia. Esa es nuestra verdadera familia. Así lo dice Efesios 2:19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros ya de la familia de Dios. Y esto es claro. El mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo. Él mismo tomó esa decisión. Ustedes recordarán allá cuando se acercó un discípulo al Señor y le dijo: Señor, allá afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Qué respondió el Señor? ¿Te recuerdan qué respondió? Estos son, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Nosotros los discípulos, esos discípulos, a él los señaló y le dijo: estos son mis hermanos, mi madre, y todos ellos son mi familia. Entonces él nos dio ejemplo para eso. Así que el ejemplo de Jesús es claro, hermanos. Y cuando se nos presenta esa situación, no podemos declinar ante lo que Dios demanda de nosotros como sus discípulos. Tercera implicación. Dicho de otra manera, cuando decidimos seguir a Jesús, todos los otros amores humanos son santificados. ¿Por qué? Porque los hemos de poner en el lugar del santuario de Dios. Allí, en ese lugar de nuestro servicio, en ese altar cuando vamos a la presencia del Señor, allí es donde debemos llevar todos esos amores humanos. Debemos aprender eso, hermanos, que, como dice la Escritura, y es un término muy fuerte, aborrecer a familiares y amigos. Pero esa palabra literalmente hay que entenderla como poner en segundo lugar. Porque no vamos a aborrecer a nuestros seres queridos de corazón, eso no lo vamos a hacer, pero sí lo vamos a poner en un segundo lugar a familiares y amigos. Y así dice el Señor: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El Señor es claro en eso. Hay que ponerlos en segundo lugar para seguir al Señor. Cuarta implicación. Aquí tenemos algo alentador en medio de esto que a veces el Señor nos pone a vivir. ¿Qué es eso, hermanos? Descubrimos después que Jesús mismo nos devuelve esas mismas relaciones, pero con una nueva clase de amor. Es el amor de Jesús implantado en nuestros corazones. No ya un amor que se alza en competencia con Él, sino uno que procede de Él directamente. El amor de Jesús derramado en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el resultado final? El resultado es que no amaremos a nuestra familia menos que antes de convertirnos, sino mucho más. No la amaremos menos, sino que la amaremos más por el amor de Cristo en nuestro corazón. Y también es importante después que esa familia que se oponía y competía con el amor de Cristo ya no será un obstáculo para nosotros. Ya no lo será. No habrá obstáculos en nuestra familia para seguir nuestro discipulado con Cristo. Y adicionalmente, hermanos, ellos serán bendecidos por el Señor. Como lo fue, acordémonos de la suegra de Pedro. ¿Qué hizo el Señor? Pedro dejó todo por seguir al Señor. ¿Y qué pasó después? El Señor Jesús vino a su casa y bendijo su familia. ¿Qué hizo? Sanó a la suegra de Pedro. Ahí está el ejemplo claro.
Él dejó todo por el Señor y luego el Señor vino y bendijo su familia. Ese es el procedimiento espiritual que Dios usa siempre. Entonces, ellos serán bendecidos y nunca más serán una oposición para nosotros. Pero en eso tenemos que tener valentía, tener un carácter cristiano, enfrentar esas circunstancias de verdad, agradando primeramente al Señor y no a nuestros seres queridos. Es algo duro que Dios nos pone a enfrentar, pero la bendición es mayor que eso. Quinta implicación. Con las palabras dirigidas al discípulo, Jesús no desconoce, por supuesto, nuestras obligaciones familiares, ni que vayamos a entierros. Eso no es el propósito de Dios, ni es lo más importante para el Señor. Aquí vemos que el mandato que Dios le dio a este hombre era no demorar su compromiso hasta después de que fuera y enterrara a su padre, pues eso fue dado únicamente a este discípulo. O sea, no es para todo el mundo, porque no todos vamos a enfrentar siempre las mismas cosas. Digamos, en su momento este discípulo tuvo que enfrentar eso, pero lo que el Señor quería probar era la fe de este discípulo en este asunto particular, porque conocía su corazón y sabía que le iba a dar prioridad a esa situación antes que seguir al Señor. Entonces es una relación directa con este discípulo. Y no es que se oponga a que nosotros tengamos obviamente manifestaciones cariñosas y con nuestros seres queridos y que tengamos que acudir a los entierros. Eso no es, sino que él conocía el corazón de este discípulo y sabía que tenía que confrontar en ese momento con esa situación particular. Este es un principio universal que tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón y en nuestro cerebro, que es la preeminencia de Cristo en el afecto de todos los que quieran seguirlo o el costo del discipulado varían en cada detalle y en cada caso particular del que quiera seguirlo. Es decir, hermanos, Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Y Él sabe dónde debe tratar y en qué área específica tiene que tratar contigo. Eso es maravilloso, porque Dios busca que crezcamos, que maduremos, que tengamos una santidad que pueda agradar al Señor. Así que si a ti te está tratando de una manera, en un área particular, gózate en ese trato que el Señor está haciendo contigo. No es el mismo trato que tiene con tu hermano, con tu hermana. A todos nos trata de una manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos apegos todavía a este mundo material, a este mundo terrenal. Tenemos afectos que están por encima a veces de nuestro Señor. Tenemos cosas que anhelamos y Dios quiere quitarnos todos aquellos bastiones donde nosotros nos apoyamos que no es el Señor. Y duele mucho cuando Dios nos quita nuestros apoyos en los cuales confiamos, ese amigo, esa familia, esa situación particular donde acudimos desesperadamente, ansiosamente, cuando nos vemos en dificultades, en pruebas, en aflicciones, corremos en busca de soluciones prácticas, pragmáticas, rápidas, express, y después tenemos que padecer mucho tiempo para salirnos de las mismas cosas en que nosotros nos metemos. Esa es la realidad de nuestra vida. Por eso Dios quiere que dejemos todo por seguirle a Él. Él es fiel a sus promesas. Él no nos abandonará. Él sabe que necesitamos. Abandonémonos a Él y esperemos de Él las mejores bendiciones que aún nuestro corazón ni siquiera están todavía ahí, ni en nuestra mente. Hay cosas que Dios no nos permite conocer. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esperemos lo mejor de Él, pero acudamos a ese llamado, no lo esperemos más. En conclusión, hermanos, seguir al Señor, ¿qué es? Seguir al Señor es someternos a su señorío. Negarnos a nosotros mismos, a ese egocentrismo que tenemos, creyendo que somos el centro del universo y que todo tiene que girar en torno de nosotros y que tenemos la razón en todo. Tenemos que dejar eso de lado, morir diariamente a ese egocentrismo. Tenemos que vivir para hacer su voluntad, atendiendo su llamado. Eso es fundamental. ¿Cuál es el llamado? El Señor dice, sígueme. Y adicionalmente, hermanos, para culminar, tenemos que renovar nuestro compromiso de seguir al Señor como discípulos fieles que somos a Él.
cualquiera sea el precio que tengamos que pagar. Que Dios nos ayude, hermanos, para serle fieles al Señor en todo. Le voy a rogar un favor que me acompañen en una oración. Padre, muchas gracias. Te damos por la luz de tu palabra que nos enseña el verdadero arrepentimiento y compromiso genuinos con una vida santa. Rogamos tu perdón, Señor Jesús, pues conoces muy bien nuestro corazón y sabes que a veces detrás de nuestras buenas intenciones se esconden otras motivaciones. No permitas que vayamos a ti con expectativas falsas. Prueba nuestros corazones y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíanos en el camino eterno. Queremos seguirte porque te reconocemos como nuestro legítimo Señor y deseamos acatar tu voluntad. Tú eres el verdadero Hijo de Dios, eres el Mesías, eres nuestro Rey. Entendemos que eres la verdad y el camino a una verdadera vida auténtica. Ayúdanos por tu Espíritu para que nuestra fe siga intacta en medio de los contratiempos de esta vida temporal y las aflicciones que tú permitas en nuestro discipulado. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestro compromiso de seguirte como discípulos fieles, cualquiera sea el precio, mientras esperamos tu gloriosa venida, Señor Jesús. Amén y amén.